El oro alcanza los $4,000 por onza. En solo un año su precio subió un 35%, impulsado por la inestabilidad geopolítica, la inflación y las compras masivas de los bancos centrales. Hoy cada tonelada de oro vale más de $128 millones, pero para obtenerla, se deben procesar más de 10 millones de toneladas de roca, bombear 200,000 litros de agua y consumir energía suficiente para abastecer una ciudad durante una semana. Detrás de cada lingote hay precisión extrema y un enorme costo ambiental y humano. El oro moderno ya no se encuentra en pepitas, sino en partículas microscópicas atrapadas en la roca. Se perforan montañas, se detonan explosivos y se usan reactivos químicos para lograr una pureza del 99,99%, el estándar internacional. Más que un metal, el oro es una historia de poder, tecnología y resistencia. Desde las cavernas hasta los satélites, sigue siendo símbolo de riqueza y dominio. ¿Sabías que para fabricar un solo lingote se mueven miles de toneladas de tierra? Dale me gusta si te sorprendió y comenta qué parte del proceso te gustaría conocer con más detalle. Suscríbete para seguir el viaje del oro desde las profundidades de la Tierra hasta las cámaras acorazadas más seguras del planeta. Hace más de 4,500 millones de años, una lluvia de meteoritos cargados de metales pesados cayó sobre la joven Tierra. Entre ellos viajaban trazas de oro nacidas en explosiones de supernovas y colisiones de estrellas de neutrones, los eventos más poderosos del universo. Ese oro cósmico se fundió con el magma primitivo y se hundió hacia el núcleo, donde permanece la mayor parte inaccesible, a más de 3,000 kilómetros de profundidad. Solo una mínima fracción, empujada por la actividad volcánica, llegó a la corteza terrestre y quedó atrapada en grietas, filones y antiguos lechos de ríos. Con el tiempo, el agua y la erosión liberaron partículas que formaron depósitos auríferos, donde los primeros humanos encontraron el oro sin saber que venía de las estrellas. Hoy sabemos que menos del 0,001% del oro terrestre es extraíble. El resto yace fuera de nuestro alcance. Cada gramo que se obtiene representa un viaje cósmico de miles de millones de años. El oro no se crea, se hereda del universo. Cada mina solo abre una pequeña ventana a ese pasado estelar. En 1848, un hallazgo fortuito en el río American, California, cambió la historia de Unos granos metálicos bastaron para desatar la fiebre del oro, que atrajo a más de 300,000 personas en busca de fortuna. Con simples bateas, separaban el metal por su densidad, creando las primeras ciudades mineras, fortunas privadas. Y también los primeros desastres ecológicos, tala masiva, ríos desviados y contaminación por mercurio aún presente en el oeste estadounidense. Al agotarse las vetas superficiales, la minería se volvió científica e industrial. En el siglo XX surgieron gigantes como Nevada Yanacocha, Perú, y Kalgoorlie, Australia. Verdaderas ciudades subterráneas donde se perforan miles de metros de roca para extraer oro invisible. Para obtener una onza se mueven entre 30 y 50 toneladas de material que luego se tritura, lava y procesa químicamente. Camiones de 400 toneladas operan con GPS, las plantas trabajan día y noche. Y aunque el control ambiental es riguroso, por cada tonelada de oro refinado, se generan miles de toneladas de desechos y millones de litros de agua contaminada. La fiebre del oro de antaño, nacida del sueño individual, se ha transformado en una operación global impulsada por la demanda y la especulación financiera. Hoy el oro no se busca con las manos, sino con sensores explosivos y algoritmos. Aunque la esencia sigue siendo la misma, la humanidad continúa excavando en busca de un brillo eterno. El proceso comienza mucho antes de tocar la roca. La exploración geológica combina ciencia, tecnología y paciencia. Los geólogos analizan formaciones, mapas satelitales y campos magnéticos para detectar anomalías que delaten vetas auríferas. Los métodos clásicos han sido reemplazados por teledetección electromagnética realizada desde helicópteros o drones cuyas antenas penetran cientos de metros bajo tierra.
De cada 1000 exploraciones, menos de una se convierte en mina viable. Cuando una zona promete, se perfora el terreno con torres mecánicas de hasta 20 toneladas, alcanzando profundidades de 30 a 65 metros o más de 2 kilómetros en minas subterráneas. Los cilindros de roca cores se analizan en laboratorios y la ley del mineral es rentable. Comienza la explotación. La extracción inicia con explosiones planificadas que usan entre 700 y 900 toneladas de nitrato de amonio, liberando hasta 600.000 toneladas de roca. Tras la detonación, palas hidráulicas gigantes cargan los fragmentos en camiones de 270 toneladas que recorren durante 15 a 30 minutos hasta la planta de trituración. Las operaciones funcionan 24 horas al día todo el año bajo una logística milimétrica. Cada máquina sigue rutas trazadas por GPS, optimizando tiempo, combustible y eficiencia. En las minas subterráneas, el proceso adquiere una dimensión distinta. Los mineros descienden por galerías que pueden extenderse más de 80 kilómetros bajo tierra, donde la temperatura promedio supera los 60 dervondademoasirila. Para mantener condiciones seguras, se instalan complejos sistemas de ventilación y refrigeración capaces de mover millones de litros de aire por hora. La extracción se realiza mediante perforadoras horizontales y cargadores de bajo perfil diseñados para operar en túneles estrechos. El mineral se traslada mediante cintas transportadoras hasta la superficie, donde comienza su segunda etapa, el procesamiento. El rendimiento de la minería aurífera moderna es sorprendente y al mismo tiempo implacable. Cada tonelada de roca contiene apenas 3 a 5 gramos de oro, lo que obliga a procesar cantidades colosales para obtener un resultado tangible. Aún así, la eficiencia tecnológica y los precios récord del mercado justifican estas operaciones de escala continental. En este punto, el oro todavía no brilla. Es solo polvo incrustado en piedra invisible a simple vista, esperando su transformación. La verdadera alquimia industrial está por comenzar a convertir millones de toneladas de roca en unas pocas barras de metal puro. Una vez que el mineral aurífero llega a la superficie, comienza su transformación más intensa, la reducción y concentración. La roca recién extraída, con un tamaño que puede superar los 50 centímetros, pasa por un circuito de trituración diseñado para reducirla a polvo. Este proceso no busca solo fragmentar el material, sino liberar las partículas microscópicas de oro atrapadas en su interior. El recorrido inicia en los trituradores primarios, enormes mandíbulas de acero, capaces de aplicar fuerzas superiores a las 200 toneladas por pulgada cuadrada. La roca, golpeada repetidamente, se fragmenta hasta alcanzar un tamaño menor, a los 15 centímetros. Desde allí, bandas transportadoras automáticas la conducen a los molinos de bolas gigantescos, cilindros rotatorios cargados con miles de esferas de acero. Cada molino puede pesar más de 500 toneladas y girar durante horas, pulverizando la roca hasta transformarla en una mezcla fina de textura arenosa. Para facilitar la siguiente fase, se agrega agua al material molido, creando una pasta espesa conocida como pulpa o slurry. Este fluido se bombea hacia los tanques de separación, donde comienza una combinación de procesos físicos y químicos. El primer paso consiste en el enriquecimiento gravitacional. A través de canaletas inclinadas o mesas vibrantes, la mezcla se agita con agua corriente. Las partículas pesadas, principalmente oro y sulfuros metálicos, se asientan en el fondo, mientras los sedimentos ligeros son arrastrados. Este método, heredero de la minería tradicional, aún se emplea en etapas preliminares para reducir el volumen de material. El verdadero corazón del proceso llega con la lixiviación química. En minas industriales se utiliza una solución diluida de cianuro de sodio, una de las pocas sustancias capaces de disolver el oro con eficacia. El principio es simple pero poderoso. El cianuro se combina con el oxígeno para formar un complejo soluble que separa el oro de la roca. El líquido resultante, cargado de oro disuelto, se bombea hacia tanques de recuperación, donde el metal se precipita mediante procesos eléctricos. En operaciones de pequeña escala, especialmente en regiones de África y América Latina,
Aún se emplea mercurio, un método arcaico y peligroso. El metal líquido se mezcla con el concentrado formando una amalgama que captura el oro. Posteriormente se calienta evaporando el mercurio y dejando el oro crudo. El procedimiento, aunque efectivo, libera vapores altamente tóxicos y provoca graves daños ambientales y de salud. Cada gramo de oro obtenido por este método deja tras de sí un legado invisible de contaminación y enfermedad. En contraste, las plantas modernas emplean electrólisis controlada para recuperar el oro disuelto. El líquido cianurado se introduce en celdas con electrodos metálicos. Una corriente continua provoca que los iones de oro se adhieran al cátodo, formando una capa sólida del metal. Al cabo de varias horas, los electrodos son retirados y raspados manualmente, revelando un material de brillo apagado, pero de alta pureza oro electrolítico. De cada tonelada de mineral procesado, apenas se obtienen unos pocos gramos de oro, pero su valor compensa la desproporción. Las soluciones agotadas se neutralizan con cal y se almacenan en estanques impermeabilizados para evitar filtraciones. Los residuos sólidos o tailings se depositan en gigantescos diques de contención bajo monitoreo constante. A estas alturas, el oro ya ha sido liberado de su prisión geológica, aunque aún no ha alcanzado su forma definitiva. Lo que sigue es una fase decisiva, la refinación térmica, donde la química cede su lugar al fuego, y la ingeniería metalúrgica transforma la materia en pureza tangible. El oro obtenido tras la electrólisis aún contiene impurezas, trazas de plata, cobre, plomo y otros metales. Para alcanzar la pureza exigida por el mercado internacional, 99%, el material debe someterse a un conjunto de operaciones metalúrgicas que combinan fuego, presión y química de precisión. Esta es la fase más delicada del proceso, donde cada grado de temperatura y cada minuto cuentan. La primera etapa de la refinación comienza con la oxidación a alta presión. En las plantas modernas, el concentrado de oro se mezcla con agua y se introduce en enormes autoclaves, cámaras de acero selladas, donde se inyecta oxígeno puro a temperaturas de 220 a 230 degrees. Este tratamiento rompe la corteza de sulfuro que recubre las partículas, liberando el oro metálico y eliminando los compuestos de hierro o arsénico que pudieran comprometer la calidad final. El resultado es un precipitado brillante, aún mezclado con residuos metálicos, pero listo para fundirse. La siguiente fase es la fundición. El oro y sus impurezas se colocan en crisoles de grafito y se calientan en hornos eléctricos que alcanzan temperaturas superiores a los 1200 °C. En el interior, la masa sólida se transforma en un líquido incandescente de color naranja intenso. Se agregan fundentes mezclas de sílice y bórax que actúan como agentes limpiadores, atrapando las impurezas y formando una capa de escoria que flota sobre la superficie. Cuando la composición química alcanza los valores ideales, el oro líquido se vierte cuidadosamente en moldes de acero precalentados. Cada molde recibe una cantidad exacta de metal equivalente a 25 kilogramos por barra, el estándar de comercio internacional. Mientras el oro se enfría lentamente al aire, su color pasa del rojo brillante al amarillo profundo característico. El tiempo de solidificación puede variar entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la densidad del lote y de las condiciones ambientales. Una vez solidificado el lingote, se retira y se limpia con un baño ácido suave para eliminar residuos superficiales. Después se pesa y se somete a un análisis espectrográfico para confirmar su pureza. Solo aquellas piezas que registran una finura mínima de 999 milésimas reciben el sello oficial de la refinería y un número de serie único grabado a láser. El resultado es un producto químicamente estable, maleable y prácticamente eterno, el oro en su forma más pura. Cada barra contiene la energía de miles de litros de combustible, la presión de toneladas de roca y la historia de un proceso que combina ingeniería, ciencia y paciencia. En este punto, el oro ha alcanzado su perfección física, pero su viaje industrial aún no ha terminado.
Las barras recién fundidas pasarán por una rigurosa inspección y control de trazabilidad antes de ingresar en el sistema financiero mundial, donde se almacenarán en bóvedas de máxima seguridad o se transformarán en objetos de lujo. Convertir oro líquido en un lingote sólido es mucho más que verter metal en un molde. Es un proceso de precisión donde cada variable temperatura, peso, tiempo se controla con exactitud milimétrica. El oro fundido se vierte en moldes de acero o grafito precalentados para evitar fracturas. Cada uno recibe una carga exacta 12,5 kilogramos para los lingotes bancarios o 25 kilogramos en formato industrial. Al enfriarse el metal se contrae ligeramente y forma en la parte superior una superficie rugosa característica llamada cabeza de lingote, signo inequívoco de autenticidad. Una vez solidificados los lingotes, se limpian con baños ácidos suaves y se pulen hasta alcanzar el brillo metálico distintivo del oro puro. Posteriormente se pesan con precisión de miligramos y se revisan mediante ultrasonido para detectar posibles burbujas o cavidades internas. El control de calidad culmina en los laboratorios de la refinería, donde se extraen micromuestras para análisis espectrográfico. Solo los lingotes que alcanzan el estándar de 99,99% de pureza reciben la acreditación oficial. En su superficie se graban mediante láser el logotipo de la refinería, el número de serie, el peso, la pureza y el año de fabricación. Estos datos se incorporan a bases de datos internacionales conectadas con bancos centrales y entidades de certificación. Así se garantiza la trazabilidad total desde la roca original hasta el producto final. Cada lingote representa el punto culminante de un proceso que combina geología, metalurgia y control científico. Una pieza aparentemente simple, pero que encierra el esfuerzo de miles de personas y la historia de uno de los materiales más codiciados de la Tierra. Una vez certificados los lingotes de oro, inician su etapa más silenciosa y crítica, el almacenamiento. Ya no pertenecen al ámbito industrial sino al financiero. Cada barra se convierte en una unidad de reserva, un activo que respalda monedas, bancos centrales y fondos soberanos de todo el mundo. El destino de la mayoría de estos lingotes son las bóvedas subterráneas ubicadas en ciudades como Londres, Nueva York, Zúrich o Singapur, consideradas los principales centros de custodia de metales preciosos del planeta. Solo el depósito de la Reserva Federal de Nueva York guarda más de 6.700 toneladas de oro, equivalentes a casi una cuarta parte de las reservas oficiales globales. Las medidas de seguridad en estas instalaciones son extremas. Las bóvedas están situadas a más de 25 metros bajo tierra, protegidas por puertas de acero de más de 90 toneladas, cámaras de vigilancia infrarroja, sensores sísmicos y sistemas de autenticación biométrica. El acceso está restringido a un reducido grupo de técnicos y auditores certificados, y cada movimiento de lingotes se registra con precisión metrológica. Antes de entrar al recinto principal, cada barra pasa por una verificación de peso y pureza. Una discrepancia mínima, incluso de un solo gramo, activa automáticamente un protocolo de inspección. El oro se organiza en estanterías metálicas clasificadas por país o institución, y cada lingote conserva el mismo número de serie grabado durante su fundición. A pesar de su inmovilidad aparente, el oro sigue circulando constantemente. Las transacciones internacionales no requieren trasladar físicamente las barras. Basta con cambiar su titularidad en los registros digitales de las bóvedas. Así, millones de dólares en oro cambian de dueño cada día sin moverse un solo centímetro. Estas reservas silenciosas son el pilar de la confianza económica global. Cada lingote almacenado en una bóveda es en esencia un testimonio físico de la estabilidad de un país, una empresa o una era. Una fracción del oro refinado no termina en bóvedas ni en bancos. Viaja hacia los talleres de joyería y fábricas de tecnología avanzada, donde vuelve a transformarse de metal de reserva a materia prima del lujo y la innovación. En los talleres de joyería, las barras de oro se funden nuevamente a temperaturas de alrededor de 1100 degrees Celsius.
hasta obtener una masa maleable y uniforme. El metal líquido se vierte en moldes más pequeños, formando lingotes de joyero, que luego se laminan o estiran en filamentos tan finos como un cabello humano. La ductilidad del oro, su capacidad para deformarse sin romperse, permite producir un hilo de más de 3 kilómetros de longitud, con un solo gramo de metal. Los orfebres emplean rodillos, martillos y prensas hidráulicas para dar forma a las piezas. Cada eslabón de cadena o aro de anillo se moldea con una precisión que combina tradición artesanal y tecnología CNC. Posteriormente, las piezas se pulen con microabrasivos y se someten a baños galvánicos para fijar su brillo característico. Antes de salir al mercado, cada joya se analiza con espectrómetros portátiles que garantizan la pureza del oro empleado normalmente de 18 o 24 quilates. Más allá del lujo, el oro también ocupa un lugar esencial en la industria moderna. Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión lo convierten en material clave para microprocesadores satélites, contactos eléctricos y sistemas médicos de precisión. En un teléfono móvil promedio, hay entre 30 y 40 miligramos de oro distribuidos en sus circuitos internos, una cantidad mínima pero irreemplazable por otros metales. Así, el mismo oro que sostiene la economía global también impulsa la tecnología cotidiana. De los templos antiguos a los laboratorios espaciales, el metal ha mantenido un hilo conductor con la historia humana, su utilidad, su belleza y su permanencia. El viaje del oro desde una partícula enterrada en roca volcánica hasta un lingote sellado en una bóveda es uno de los procesos industriales más complejos que existen. Cada gramo representa toneladas de roca removida, energía consumida y vidas dedicadas a una sola meta: alcanzar la perfección del metal. En su forma más pura, el oro no se oxida, no se degrada, no cambia. Esa estabilidad física explica por qué se ha convertido en el símbolo universal de la permanencia. Durante miles de años, civilizaciones enteras lo han utilizado como medida de valor, decoración sagrada o garantía de poder político. Pero detrás de ese brillo intocable se esconden realidades más densas: explotación, contaminación y desigualdad. El oro, al igual que la historia humana, combina esplendor y contradicción. La minería moderna intenta reducir su impacto con tecnologías limpias, sistemas de recuperación de agua y procesos de neutralización química. Aún así, el costo ambiental sigue siendo considerable. Cada barra depositada en una bóveda es al mismo tiempo una obra maestra de ingeniería y un recordatorio del precio que la humanidad paga por la belleza y la seguridad. En el mercado financiero, el oro seguirá siendo refugio en tiempos de incertidumbre. En la industria seguirá siendo insustituible. Y en la cultura continuará brillando como una metáfora de poder y deseo. El verdadero valor del oro no está solo en su precio ni en su pureza, sino en el camino que lo convierte en símbolo. Un camino que empieza bajo tierra, atraviesa fuego y química, y termina finalmente reflejando la historia de la humanidad misma.